por su participación, por la puntualidad y conectarse aquí el día de hoy, donde vamos a hablar de dos temitas puntuales, como les comentaba en el correíto anterior. Uno, pues hablar del parcial número 2, ¿cierto? De mirar pues cuáles han sido un poquito las dificultades, definir cuál va a ser pues como la fecha de entrega. Recuerden que el parcial 2 tiene dos productos. Uno, el tema del spot publicitario, ¿ah? Esas tres modalidades que ustedes seleccionaron, una de esas tres modalidades, que era hacer el spot, hacer el manual o hacer el texto escrito, ¿no? Y también el análisis de la película del show de Truman. Entonces, no todos pues la han podido entregar. Entiendo obviamente las dificultades, ¿cierto? Entiendo también de pronto algunos temas de carácter técnico. Entonces, quería pues como abordar eso, hacer un panelito aquí rápidamente con cada uno de ustedes para saber en qué van, cómo va el proceso, cuál puede ser la fecha de entrega estimada o si ya lo entregaron, porque sí hay equipos que ya han entregado ese segundo parcial con esos dos productos, el del show de Truman y el del spot publicitario. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con ese temita y luego les voy a hacer una introducción de lo que tiene que ver con televisión educativa. Recuerden que en este tiempo que nos falta, que ya son muy pocas semanas, vamos entonces a abordar esa unidad, esa última unidad de televisión educativa, cuáles son sus características, sus alcances, ejemplos, para proyectar la entrega final de nuestro cierre, ¿no? De nuestro parcial final, que es muy importante porque obviamente toca estos temas de televisión, de educación, de evaluación, de pedagogía, de formulación de proyectos, precisamente para desarrollar conocimientos, para desarrollar saberes y para hacer obviamente una televisión más aplicada, más con competencias y con capacidades de alfabetización audiovisual. Listo, entonces esos van a ser los dos temitas de hoy. Uno, el tema del segundo parcial y dos, esta introducción que les quiero hacer a propósito de un documento de Omar Rincón que se llama Los mandamientos para hacer televisión educativa. Bueno, entonces, quiero hacer un paneo aquí rápidamente, quiero hablar con cada uno, pues yo lo voy a ir llamando aquí a la lista y me cuenten cómo va ese segundo parcial. No hay ningún tipo de inconveniente, me dicen o si ya lo entregaron, ¿cierto? Lo del show de Truman, qué dificultades tienen o tuvieron, en fin, ¿listo? Entonces, Brenda, buenos días. Cuéntenos, por favor, cómo va ese segundo parcial, qué dificultades de pronto tuvo, si ya lo entregaron. Hola, profe, buenos días. Mi Buenos compañero y días. yo terminamos el parcial desde la semana pasada y pues ya lo enviamos. Ah, perfecto, listo. ¿Ustedes hicieron qué fue, ensayo o...? Sí, profe, ensayo. Pues, y ya entregaron también el show de Truman, ¿no? Profe, entregamos los dos ya Ah, perfecto, listo. ¿Brenda con quién es? con Caterine. Ah, listo, perfecto, no, súper, muy bien, muchas gracias, Brenda y Caterine, súper. Bueno, buenos días, aprovechemos que ya se conectó también Magnolia, buenos días. Cuéntenos un poquito cómo va ese segundo parcial, si ya lo pudieron entregar, qué dificultades han tenido, cómo va ese asunto. Magnolia, buenos días. Buenos días a todos. Profe, pues nosotros estamos en el proceso de edición, sino que pues Ujú. la única persona que pues podía editarlo era Strin y pues ha tenido unos inconvenientes familiares, entonces por eso todavía no hemos como entregado, entonces Ujú. si es posible podemos entregarlo hoy en la noche. Ah, perfecto, listo. ¿Y ya hicieron el análisis del show de Truman? Ese análisis sí lo estamos haciendo como en equipos de tres, pero mi equipo y yo todavía no lo hemos entregado. Listo, perfecto. Entonces quedamos con ese compromiso. Listo, obviamente Señor. el tema de la edición es complejo. Ustedes decidieron hacer el spot publicitario. Tengan en cuenta eso, listo, el tema del tiempo, revisar si hay algún tipo de dificultad, me escriben por favor para tener lista nuestro segundo parcial. Muchas gracias también ahí por el compromiso y a veces son cosas que también se nos salen de la mano en términos técnicos, familiares, personales y demás que vale la pena entender. Muchas gracias, Magnolia. Bueno, Margarita, cuéntenos, por favor. Profe, buenos días. Pues la verdad es que yo soy con Andrea y yo tuve Ujú, algunos problemas pues para entregar el parcial en las fechas que eran. Y ujú, de acuerdo a que yo le mandé un correo pidiéndole pues más tiempo y usted amablemente me dio y ujú. pues, era hasta ayer y yo le envié los dos parciales ayer, una Ah, nochecita. ok, listo. Y el de show de Truman, ¿ustedes también hicieron ensayo? Sí, señor, yo le mandé los dos Mm. correos en documento aparte. Ah, perfecto, listo, súper. Bueno, perfecto, Margarita, muchas gracias, muy bien.
Mariana García, Hola, profe. buenos días. No, pues mi situación es la misma del día. Ah, listo. ¿Usted es con Margarita? No, con Lía, con Magnolia. Ah, ok, 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 listo, listo, perfecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, profe. Santiago Castiblanco. Santiago, buenos Buenos días, días, profe. cuéntenos. Profe, pues usted acuerda que yo le había escrito a usted por lo que habíamos tenido Ujú, como unos inconvenientes en la parte de recolectar algunos videos, pero yo creo que ujú, como le dije que a más tardar ya mañana, pues hoy estamos en el ensamblaje, ¿cierto? ujú. Entonces yo creo que ya mañana por ahí a primera hora o en horas de la tarde le estaría mandando lo que es el spot y lo del show de Truman. Ah, listo, Santiago, muy bien. Súper. Ah, hubo de pronto dificultades en recolectar información, ¿no? En archivos y esto. Sí, es que, o sea, fue una parte en la que, digamos, necesitamos como algunos testimonios, Ujú. digamos, las personas como que no tenían el tiempo disponible, entonces, pero bueno, menos mal ya solucionamos esa parte. Ah, bueno, listo, súper, no hay ningún tipo de problema. Muy Listo. bien, Santiago, Listo, muchas pues, muchas gracias. gracias. Bien. Santiago Giraldo. ¿Santiago Giraldo es con Magnolia? No, profe, no, yo soy Ah, solo. ok, listo, Profe, en Santiago. cuanto a Bueno. lo del show de Truman, sí, ya, eso ya lo realicé, pero me falta Ujú. lo ¿Ya me lo otro, mandó? sino que es, no, por el momento no, pero no, Ujú, yo creo que hoy ya, pues a más tardar hoy, ujú. porque pues sí estaba, pues un toque ocupado, pero pues nada del otro mundo, entonces Ok. sí, no, entonces ya creo que hoy ya terminaría también el ensayo, y ya lo del show de Truman, como ya lo tengo hecho, sería ya también enviarlo. Ah, listo, Listo. perfecto. Listo, Listo, profe, súper, muchas muy bien. gracias. Muchas gracias, Santiago, súper. Stephanie Gutiérrez. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo ya le envié, yo hice manual de cómo hacer el spot publicitario, Ujú. pero no te he enviado el otro. El del Entonces show te de lo Truman. estaría, ujú, entonces te lo estaría enviando, yo creo. Ah, listo, perfecto. Perfecto, listo, sin problema. Súper. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y Stream, entonces sí es con el equipo de Magnolia, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo. Entonces están ahí en la misma situación. Bien, muchachos, bien, no, está muy bien. Quería saber pues cómo en qué iba el tema, qué dificultades habían tenido. Este es un semestre muy complejo, ¿cierto? Este es un semestre, un año complejo para todo el mundo. Ustedes pues tienen otras también ocupaciones, otras actividades. Igual podemos acomodar el tiempo, ¿no? Ya ustedes quedaron pues como con el compromiso de que esta misma semana de aquí al viernes ya esté listo para yo sacar la nota, incluso tener ya listo ese segundo parcial con nota el día viernes y dejar listo ese otro 30% para luego meternos con el final, para luego meternos con el tema de televisión educativa. También voy a enviarles una guía, también voy a enviarles como lo mismo, como unas modalidades para que ustedes tengan la posibilidad de escoger, que se acomoden con el que mejor se sientan, que se acomoden con el que puedan responder en términos de recursos, de tiempo. Recuerden que el tiempo es un recurso, ¿no? Entonces hay que medirlo en ese sentido, validar y medir el tiempo como un objetivo, como un recurso disponible. Y lo otro, si uno se da la tarea, obviamente, de hacer producción audiovisual, ahorita los retos son más, ¿no? El autocuidado, conseguir las cámaras, los equipos, la edición. Y agradezco también a todas esas personas que han querido hacer realización audiovisual. Me parece muy loable, me parece que es bien interesante ese reto, y también quienes han decidido generar producción intelectual a través de los manuales, de la escritura, de los ensayos. Eso tampoco es fácil, es muy complejo, porque es ponerse, digamos, que en la posición del otro para saber cómo lo voy a educar y cómo lo voy a enseñar. Entonces, bien a todo este equipo de trabajo, muchas gracias por la sinceridad, por escribirme, traté de resolver rápidamente cada uno de los casos, y listo, ya estamos pues como a tono, ya seguramente vamos a entregar estos productos sin ningún tipo de problema de aquí hasta el viernes, para que podamos sacar esa nota y tengamos lista ese segundo corte, ese segundo momento evaluativo tan importante para ustedes, que ya están pues en un sexto semestre, ya se viene séptimo con todo el tema de investigación. Bueno, ya se vienen otro tipo de lógicas, y que con televisión pues se cierra un poquito esa línea audiovisual que propone la carrera,
y ya ustedes se meten pues como en otras dinámicas y tratar de hacer un muy buen trabajo aquí en televisión, yo creo que también es el reto, ¿listo? Bueno, luego entonces de hacer este paneíto, de revisar con ustedes estos avances, estas de pronto dificultades o retos que hemos tenido a la hora de desarrollar nuestro segundo parcial, les voy a introducir este tema, ¿cierto? Vamos a hacer la introducción de este tema que es muy interesante, que es la última unidad de nuestro desarrollo curricular en la materia de televisión y tiene que ver con televisión educativa. Listo, vamos a empezar a hablar de televisión educativa, que es uno de los componentes que estamos nosotros llamados a desarrollar, a realizar como licenciados en comunicación, como licenciados en tecnología, de poder aprovechar, fundamentar y darle ese rol pedagógico, didáctico, de evaluación, de educación a lo que es la televisión. Listo, entonces hoy les traigo unas ideas de un autor que se llama Omar Rincón, que lo hemos mencionado mucho en este seminario, en esta asignatura de televisión, porque él orienta, él en este caso nos propone un documento muy corto, muy sencillo, que se denomina así, los mandamientos de la televisión educativa. Es un documento donde él ubica un decálogo, ¿cierto? 10 aspectos a considerar y los bautiza pues así, haciendo un poquito la alusión al tema religioso ideológico si se quiere, pero obviamente enfocado al tema de la televisión educativa. 10 ideas que quiero compartirles y transmitirles el día de hoy para que nos quede ahí el bichito de la duda sobre la televisión educativa, para aprovechar este resto de la semana para hacer esas relaciones. Vamos a abordar algunos ejemplos de televisión educativa. Nuestro parcial final pues va a ir en torno a tener la posibilidad de producir televisión educativa o hacer reflexiones, si es del caso, sobre este elemento, y obviamente nos vamos a basar en la producción, nos vamos a basar en la información que autores como Omar Rincón nos pueden ofrecer para el desarrollo de televisión con ese enfoque pedagógico, con ese enfoque didáctico, incluso televisión para poder evaluar. ¿Listo? ¿Qué nos dice Omar Rincón? Y aquí voy a darle un poquito más de zoom para que lo podamos ver. ¿Qué nos dice Omar Rincón respecto de la televisión educativa? Son como 10 mandamientos, 10 ideas, ¿cierto? 10 planteamientos que él dice tienen que ver con todo el concepto de televisión para educar. Vamos a abordar cada uno de ellos, hacer algunos comentarios, a citar algunos ejemplos para que nos quede esta introducción, ¿cierto?, lista sobre el concepto de televisión educativa. Bueno, pues bien, el primer mandamiento, la primera idea que él trabaja, él la ubica así, él dice, la televisión es educativa cuando hay que respetar, ¿cierto?, respetar la televisión desde su discurso, desde sus lógicas, desde sus estructuras de narrar. Él dice de entrada que una televisión tiene que ser educativa, pero hay que respetar los modos del discurso, las formas de narrar propias de la televisión, no desnaturalizar el medio. Él dice, no, la televisión tiene su discurso, como lo tiene el video, como lo tiene el cine, como lo tienen los videojuegos, como lo tiene cualquier tipo de medio de comunicación, y no por volverlo educativo hay que desnaturalizarlo, hay que satanizarlo, hay que cambiar su estructura narrativa, no. Él dice, vamos a aprovechar el potencial estético narrativo de la televisión para educar, ¿cierto? Y es, obviamente, y él lo plantea así, la televisión narra muy bien, la televisión es muy inteligente narrando, narra desde las telenovelas, narra desde la televisión, narra desde los reality shows, narra desde los partidos de fútbol, relata y cuenta de una manera muy asertiva, muy positiva para persuadir, vender y promover servicios y productos o para instaurar un mensaje. Él dice, la educación, si estuviera bien narrada, sería totalmente poderosa, sobre todo en Colombia. Si la televisión tuviera una muy buena estética, como lo tiene la televisión, si el acto educativo tuviera la capacidad de persuadir desde sus narrativas, desde sus lógicas, hombre, la educación sería mejor, él lo plantea en esos términos. Entonces, en ese primer mandamiento, él establece lo siguiente, y por eso lo resaltamos allí en negrilla. Él dice, la televisión no reproduce la secuencia lineal y curricular de la educación formal. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben, muchachos, que históricamente la educación, los procesos educativos, sobre todo en Colombia, son lineales, son transmisionistas. ¿Qué quiere decir? 2 más 2 es 4. 7 por 3, 21, ¿cierto? Eso es muy lineal, el profesor en el tablero haciendo ese acto. Y él dice, no se trata de grabar a ese profesor en el tablero simplemente y reproducir su discurso epistemológico, curricular o secuencial. No.
Él dice, tomemos ese concepto, como ese concepto de 2 por 2 es 4, no lo contamos de la misma manera que lo cuenta el profe, sino que lo bajamos o lo llevamos a la narrativa audiovisual, para que sea más dinámico, para que sea más entretenido, para que sea más seductor y persuasivo, ¿no? Entonces él dice, pilas, la televisión no es educativa porque ya puse una cámara con un profesor hablando y explicando un tema, no, es educativa cuando ese tema que te está dando el profesor lo ubico en las narrativas audiovisuales, lo ubico en los formatos televisivos, para que sea entretenido, para que tenga su propio flujo de narrativa audiovisual, para que tenga esa posibilidad de ese encantamiento que tiene lo audiovisual y que lo plantea también Omar Rincón en el texto de televisión, video y subjetividad. Dice, hay un encantamiento audiovisual. Entonces, ¿cómo cogemos esa fórmula matemática 2 por 2 es 4 y no la contamos lineal o curricular o epistemológicamente como si lo hacemos en el aula de clase, sino que la contamos bajo las lógicas y las narrativas propias de la televisión? Un ejemplo clarísimo es el profesor Superó. El profesor Superó, cuando estábamos cumpliendo el bicentenario, ¿cierto? A nivel país. Entonces, una cosa es que un profesor en una clase de historia le cuente a sus estudiantes de manera magistral qué pasó con el florero de Llorente, qué pasó con la independencia de Colombia, ¿cierto? Eso es un formato, eso es una narrativa propia de la educación. Otra cosa es cuando el profesor Superó viaja en el tiempo, eso se hace una animación, se recrea, ¿no?, en una pantalla televisiva y es aún más entretenido. Se está contando el mismo mensaje, pero bajo 2 lógicas narrativas completamente diferentes. La lógica narrativa de la epistemología de la educación es una, y la lógica narrativa de la televisión audiovisual y estética es otra. Entonces, hay que privilegiar, en este caso, si estamos utilizando la televisión para educar, la que está acá, la audiovisual, la narrativa, la estética, no de la educación formal como tal, porque, insisto, no se trata de grabar a un profesor 4 horas dando una cátedra de historia, de química o de matemáticas, no, se trata de coger la historia, las matemáticas, ¿cierto?, y la química de manera más entretenida, de manera más seductora, por decirlo de alguna manera. Ejemplos, está el profesor Superó, el mundo de Big Bang, ¿cierto? El mundo de Big Bang, yo les voy a ir pasando links también, es un programa de los años 90, donde era un científico loco y donde le mandaban preguntas de cualquier tipo. El agua salada conduce la electricidad, él hacía experimentos, ¿no? Experimentos que uno puede encontrar en la universidad, que puede encontrar en la aula de clases, pero los hacía, ¿qué?, bajo el formato y bajo las lógicas del discurso de la televisión. ¿Listo? Entonces, allí hay un par de referentes y se establece una idea bien interesante, y es no reproducir la secuencia lineal o el currículo formal en la televisión, ¿no?, sino que es adaptar esos temas, adaptar esos conceptos a la narrativa mediática de la televisión. ¿Listo? Esa sería como la primera idea. La segunda idea es que él dice, mire, hay que respetar, el segundo mandamiento, hay que respetar a la televisión como lugar de narración y entretenimiento social. Eso es innegable. La televisión relata, la televisión entretiene, esas son funciones que están allí, siempre van a estar. La televisión informa, la televisión relata, la televisión entretiene, la televisión fomenta el ocio, el odio también a veces, pero el ocio, la entretención social, así es, eso lo trabaja la televisión, y hay que jugar con eso a nuestro favor como educadores, hay que jugar con eso cuando hacemos producción de televisión educativa. Entonces él dice, la televisión ha demostrado que es una máquina eficiente de contar historias, su potencial está ahí, en haberse convertido en la cuentera de nuestros tiempos que le crea el encanto al ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él dice que la televisión ha demostrado que es una máquina eficiente para contar historias, él plantea los contenidos educativos, montémonos en ese formato de historia, montémoslos en el formato de narrativa, de narración, de cuento, con su correspondiente moraleja. Él dice, aprovechemos el potencial que tiene la televisión para contar historias, para que ese contenido epistemológico, educativo, científico e investigativo se constituya, se convierta en una gran historia. Ejemplos. Los videojuegos son muy buenos en esto. Ustedes seguramente lo han jugado. Por ahí en el año 2005, en PlayStation 2, sacó un videojuego que se llama El Dios de la Guerra. Y ese videojuego se desarrolla en gran parte tocando hitos históricos, ¿cierto?, de la mitología griega. Mitología griega, ¿qué más filosófico y qué más educativo? Ustedes saben que nosotros
una sociedad occidental, nos debemos mucho a esa filosofía, a esa mitología, a todo ese cúmulo de leyendas de Grecia y de toda esta tradición filosófica de Occidente sustentada en la razón, sustentada en la dialéctica, bueno, todos esos filósofos ya los conocemos. ¿Qué más epistemológico, qué más educativo que ese tipo de filosofías tan arraigadas en nuestra sociedad? Entonces, los productores de ese juego, del dios de la guerra, tomaron esos elementos mitológicos y lo convirtieron en una historia audiovisual, lo convirtieron en una historia, ¿qué? Mediática, en una historia interactiva. Entonces ahí se recrean los mitos en esa pantalla. Entonces es lo mismo que plantea aquí Omar Rincón. Tome ese concepto que es duro, ese concepto de las ciencias naturales, ese concepto del lenguaje, ese concepto, por ejemplo, de la ortografía, cuando uno le enseñan ortografía, leer y escribir, toma esos conceptos epistemológicos y educativos y conviértalos en historias audiovisuales, conviértalos en narraciones. ¿A quién lo plantea? Son los cuenteros, la televisión es una buena cuentera. ¿Y qué hacen los cuenteros? Nos echan cuentos, nos echan historias, nos echan narraciones, y seducen esas narraciones porque las historias tienen un entramado, son una red en la cual opera que un modelo actancial, y recuerden que eso yo se los mencionaba, en esas historias hay un modelo actancial. Entonces nos muestran las matemáticas como si fuera una idea entre dioses y hombres, por ejemplo. Nos muestran las matemáticas de manera más entretenida, a modo de historia, desde un conflicto narrativo que evidentemente aparece en la televisión. Entonces aquí él dice, vea, hagamos televisión educativa, pero respetando la televisión desde su capacidad narrativa, desde su capacidad de entretenimiento. Volvamos los conceptos que son educativos, volvamos historias sencillas de contar, historias sencillas de digerir. Mire, el concepto del cuidado de la sexualidad, sin condones ni pío, y eso se quedó en la psique de todos los colombianos desde los años 90, estos dos pollitos que intentaban comprar unos condones porque iban a tener relaciones sexuales y contaron eso a modo de historia, ese concepto tan educativo, queríamos educar, queríamos que los jóvenes se cuidaran, ¿cierto? Y montamos ese concepto, a veces duro, ese discurso a veces incluso tabú, lo volvimos una historia audiovisual y fue todo un éxito como una campaña publicitaria para que los jóvenes pues utilizaran los preservativos sin preservativo ni pío, es una vaina incluso muy coloquial, muy nuestra. ¿Y cuál fue el truco? Volverlo educativo una gran historia audiovisual, y ese puede ser también uno de los caminos para hacer televisión educativa. El tercer aspecto que él habla es evitar rellenar la pantalla de contenidos para ilustrar ignorantes, morales de imposición pública y políticas de imagen personal. Él dice, pilas con la movilización de ideología. Ilustrar ignorantes, y aquí yo no sé si este texto es como del 2010 más o menos, pero es muy avanzado para nuestra época porque en la televisión ilustra mucho ignorante. ¿Y qué es ilustrar ignorante? Muestra líderes de opinión, políticos de turno, como si fueran nuestros grandes salvadores, ¿no? Como si fueran nuestros grandes héroes. Entonces, eso no es educativo. Él dice, pilas, lo educativo no tiene que ver con elevar a los ignorantes, con imponer posiciones políticas, públicas, imagen personal. Mire, cuando estaba Uribe en la presidencia, él utilizaba RCN para manipular y para que su imagen personal pues fuera lo mejor. Utilizaba ese canal RCN, e incluso lo sigue utilizando para validar su imagen personal, para imponerse como un ser moral, como un ser públicamente válido. Entonces él dice, eso no es educativo, eso no es educativo. Si usted quiere abordar contenidos morales, éticos, políticos, él dice, conviértalos también en historias. Dice, si usted quiere dejar una enseñanza, convierta eso en historias audiovisuales, convierta eso en contenido que deje una moraleja. El profesor superó, por ejemplo, los puros criollos en su momento, ¿no? Por ejemplo, lo que intentó hacer en algún momento con la tele de Francisco y Moure, que igual ellos desde un sentido incluso un poco más radical, incluso más grosero, más tirante, pues ellos tocaban temas morales y temas políticos y aún lo siguen haciendo con la tele letal, y convierten eso en historias audiovisuales y a partir de preguntas, de todo un tema crítico, de su impertinencia, ¿cierto? Desde ellos cómo son, tocan temas morales y políticos y formulan historias audiovisuales. Entonces él dice,
no se trata de ilustrar a los ignorantes, no se trata de colocar políticos de turno, no se trata de imponer una religión, de imponer una ideología, no, se trata de contar unas historias que dejen una moraleja, punto. Se trata de contar unas historias que dejen un mensaje educativo, se trata de contar historias que nos dejen en reflexiones, como por ejemplo, La Tengo Viva, ese comercial, ¿se acuerdan? La Tengo Viva, que era un personaje que se estrellaba en el carro y tenía pues a la esposa en los brazos y ella estaba muerta. Es una imagen muy difícil de ver, pero él decía, la tengo viva, la tengo viva, la tengo viva, la rasca, tiene viva es la rasca, no la esposa, porque por esa rasca y por meter el alcohol con la conducción, con manejar el carro, pues mira lo que le pasó. Eso es una forma de elevar un contenido moral a través de historias audiovisuales. El spot publicitario que veíamos, por ejemplo, era de Tigo o de Movistar, el de los dos niños que se veían y se pusieron una cita, pero terminaron siendo unos ancianos. Todo este tema del ciberbullying, de los ciberataques, de todo esto, fíjese cómo allí mostraron una historia moral y nos dejaron una pregunta y nos dejaron una enseñanza. Venga, pilas, usted con quién está hablando por las redes sociales, quién es ese otro, con quién está compartiendo información. Es eso, historias audiovisuales que generen reflexiones ideológicas, que generen reflexiones morales y políticas. No se trata de imponerlas, se trata simplemente de contarlas y de sensibilizarlas. En un cuarto aspecto, él dice recordar que la televisión es educativa en cuanto forma modelos sociales. Entonces, esto es bien interesante. ¿Cuáles son? Y yo pregunto, ¿cuáles son esos modelos sociales, esos proyectos de ciudadanía que hoy por hoy impulsa la televisión, ¿no? ¿Dónde radican? ¿Quiénes son esos modelos sociales? Donald Trump es un modelo social y tiene mucha pantalla, tiene mucha televisión, por ejemplo. Este personaje es un modelo social. El presidente Iván Duque es un modelo social. James Rodríguez es un modelo social. No sé, la modelo de turno es un modelo social. El protagonista de una telenovela son modelos sociales, ¿cierto? Entonces, hay que preguntarnos qué tipos de modelos sociales está formulando la televisión. Y es educativa cuando esos modelos sociales efectivamente formulan un diálogo intercultural, presentan lo universal que no pasa por lo comercial y amplía las posibilidades simbólicas de construcción de ciudadanía, democracia y sociedad civil. Eso lo está haciendo la televisión hoy por hoy. Amplía esas posibilidades de construir ciudadanía, democracia y sociedad civil, cuando los referentes pues claramente no lo hacen. O sea, yo me pregunto, ¿de qué manera, por ejemplo, no sé, Donald Trump permite la construcción simbólica de ciudadanía y democracia? ¿Cierto que no? Es muy complejo. ¿De qué manera nuestro presidente permite la construcción de ciudadanía y democracia? ¿Ven? Entonces, él dice, la televisión es educativa cuando el mensaje, cuando el contenido presenta lo intercultural, presenta la generación de democracia, presenta la participación ciudadana, el diálogo, ¿cierto? Es muy difícil encontrar referentes acá en Colombia que sobre todo permitan eso, ese diálogo intercultural. De pronto en Señal Colombia como canal de diálogo intercultural sí lo hace. Lo que pasa es que el rating es muy bajito, lo que pasa es que la gente no lo ve, no lo consume casi. Ese es el problema, ¿no? Pero él dice, ojo, un reto de la televisión educativa es promover diálogos interculturales, promover el acto de la democracia, el acto de la participación y de la sociedad civil. ¿Listo? Esa sería la cuarta idea. La quinta, él dice, asumir que la televisión educativa debe ser una experiencia formativa nueva. De hecho, cuando él plantea esto, él dice, el acto de la educación debe promovernos experiencias. ¿Qué experiencia le promueve a usted una clase? ¿Qué experiencia le promueve a usted un parcial? ¿Qué experiencia le promueve a usted la transmisión de un contenido? Entonces él dice, vea, ya tenemos experiencias en el sistema educativo, traigamos esas experiencias a la televisión, pero deben ser nuevas, deben ser entretenidas, deben incorporar otras formas de cultura, de ver, de leer, de aprender, de conocer, de construir la ciudadanía, ¿cierto? Educar desde la televisión para la convivencia, por ejemplo, para la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, él dice, la televisión educativa es una experiencia nueva, debe ser una experiencia nueva, no debe reproducir el currículo lineal de los contenidos, ¿no? Es contar y dejar un mensaje de otra manera más innovadora, más creativa, ¿no? Más creativa. Miren, no sé si ustedes se acuerdan de ese Banco de la Vivienda, cuando en los mundiales
llevaba a ese reportero, ¿no? A ese, ¿cómo es que se llama? Ricardo Jorge, ¿se acuerdan? Que era un man que salía y le pasaban unos cacharros, pues que se le dañaba la cámara, que mejor dicho, eso es una experiencia nueva, eso es una experiencia donde incluso se burlan de los periodistas de fútbol, que son todos acaparadores, que son todos cargantes, por decirlo de alguna manera, sobreactuados. Entonces, lo que hizo la vivienda fue burlarse incluso de ellos mismos creando ese tipo de personajes. Una televisión educativa puede crear ese tipo de personajes, pero no para burlarse, sino para generar experiencias formativas nuevas, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, es un comercial un poco más antiguo, donde hay un señor que está viendo revistas de mujeres desnudas, entonces mi hijita, cuando ve como que es la esposa o la hija, mi hijita, como que él se aterra de eso. Entonces mire que son historias muy sencillas, muy concretas, que generan obviamente un mensaje, que generan obviamente una enseñanza y una moraleja, desde un comercial, desde una serie de televisión, desde un noticiero, etcétera, etcétera. Entonces, es educativa en la medida de que genera experiencias formativas nuevas, y esas experiencias son nuevas historias, nuevos contenidos, nuevas formas de narrar, nuevas formas de presentar la información para que las personas y los seres humanos pues tengan la capacidad de constituir ciudadanía. Yo me pregunto, ¿hoy estamos constituyendo ciudadanía a través de la televisión? Yo diría que no. Yo diría que la construcción de la ciudadanía parte por decisiones económicas, por la subsistencia, por la política. Ahorita se viene nuevamente el salario, la discusión del salario mínimo legal vigente. Le van a subir, le van a bajar. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar en el 2021 con el tema del regreso a clases, alternancia? Eso sí se va a dar. ¿Qué está pasando con el sistema de salud? Yo el otro día hablaba con mi esposa y yo le decía, venga, ¿será que tiene sentido hoy? Y es una percepción personal y respeto otras opiniones. Ustedes saben que todos los días sale una gráfica y en esa gráfica cuentan el número de contagiados, ¿cierto? El número de contagiados por COVID-19, 9.000, 8.000, ayer creo que 7.000 y piola. Y se actualiza esa gráfica, se actualiza. Entonces yo me pregunto, venga, ¿tendrá sentido actualizar esa gráfica? ¿Tendrá sentido seguir actualizando diariamente esa gráfica? ¿O tendrá más sentido que ya los medios de comunicación, nosotros como ciudadanía, entremos en un gran proyecto educativo nacional en el cual nos enseñen a convivir con esa realidad? ¿No será más lógico eso? Que todos, medios de comunicación, universidades, todos nosotros, el ciudadano de a pie, las empresas, entremos en un gran proyecto educativo nacional donde aprendamos a convivir con el COVID-19, aprendamos a cuidarnos, aprendamos a tener ya distanciamiento social. ¿No tendrá más sentido eso que seguir mostrando una cifra que va a seguir creciendo, muchachos? Que eso va a seguir creciendo, eso ya es una realidad. Me pregunto eso, entonces yo planteo desde allí eso, yo digo, si estamos en un gran proyecto educativo nacional donde nos enseñen o aprendamos a convivir con el COVID-19, eso puede ser una experiencia formativa nueva. Y allí puede entrar la televisión, eso puede ser una oportunidad para la televisión. No digo que no lo haya intentado, hay spots comerciales, hay en algún momento en las noticias, bueno, vamos a parar y vamos a lavarnos las manos, eso está bien, ¿cierto? Esos son contenidos, pero falta como el gran proyecto nacional que nos diga y que de una vez por todas, venga, aprendamos a convivir con esto. Aprendamos a convivir con esto y ser claros y transparentes con ese tipo de información. Es una posición, es una interpretación que yo hago y que obviamente me lleva a pensar que eso puede ser una experiencia formativa nueva, el gran proyecto nacional educativo donde aprendamos a convivir con el COVID-19. En el trabajo, en la universidad, listo. Eso me parece que también puede ser muy educativo desde los medios. Para ir cerrando con estas otras ideas, él plantea la número 6 que hoy las temáticas son locales y las narrativas globales. Es decir, mira, una temática local de nosotros es que tengamos historias propias, autóctonas, nuestras propias tradiciones, pero eso ya no lo contamos solamente desde la oralidad, no, hay que montarlo en formatos globales, ¿cierto? Él dice, el tema, por ejemplo, regional, el tema de nuestras costumbres, el tema del café, hay que montarlo ya en una narrativa global, y para él eso es educativo. Aprender que ya hay narrativas, que hay formatos internacionales, formatos globales, ¿no? Él dice, hay que reivindicar aquellas formas y formatos que encantan más frecuentemente a los televidentes y que ellos y ellas consideran como cotidianos y hasta educativos. Él dice, ¿por qué no contar la historia de la patasola en un gran formato o una narrativa global? ¿Cierto? Miren, creo que Warner lo hizo el año pasado o hace 2 años. Con La Llorona, fue adaptando esta historia de La Llorona desde esa mirada mexicana e hicieron una película, The Curse of the Llorona, algo así.
pueden buscar la reseña en IMDb, no fue tan famosa, no fue tan con alto rating, pero eso es un muy buen ejemplo de narrativa, de una temática local contada bajo unas narrativas globales, ojo, sin desnaturalizarla, porque en los años 90 era muy común tocar temas locales de Colombia, narcotráfico sobre todo, y con unas narrativas cinematográficas globales. Entonces mostraban a Bogotá, por ejemplo, en la selva, y esos eran unos errores increíbles, ¿no? Bogotá estaba en la selva, éramos nosotros los subdesarrollados, en fin, y eso era un error. Entonces, pilas también con cómo utilizamos las narrativas globales para contar esas historias propias, hay que tener un respeto, ¿cierto? Aquí la meta es contemos lo propio, contemos nuestra tradición, contemos lo que nos identifica, pero pilas con esas narrativas que no desnaturalicen lo nuestro, no desnaturalicen lo que somos. Ahí está el reto también de la televisión educativa. En el séptimo él dice, venga, la televisión educativa tiene que recuperar lo gozoso, lo divertido, lo significativo, lo seductor, ¿cierto? Lo afectivo, lo propio de la educación. Es que la educación es eso, muchachos. La educación también puede ser divertida, la educación también es significativa, también puede llegar a ser seductora, pero depende del formato, porque es que el formato que nos han vendido la educación es muy tradicional, muchachos. El formato que se nos vende la educación es un man hablando, aquí como estoy haciendo yo, hable carreta y mete información. Ese es el formato históricamente que hemos tenido en la educación. Él dice, cojamos ese formato que ya existe, reivindiquémoslo, volvámoslo más gozoso, más divertido, más significativo, aprovechemos esa historia, aprovechemos esa pantalla mediática que ofrece la televisión para contar historias más seductoras, más entretenidas. Listo, ese sigue siendo el reto de esa televisión educativa según Omar Rincón. El número 8, y él dice, recordar que si el programa de televisión que se hace es aburrido, tedioso o arrogante, es porque quien lo hace es aburrido, tedioso o arrogante. Así es, así es. Él dice, hay que pensar que la televisión es una pantalla, es ese espejo del alma de quien la hace. Entonces, allí vuelve y juega. Si vamos a meternos a hacer televisión educativa, pensemos en que eso puede ser entretenido, en que presentar un experimento, por ejemplo, presentar un concepto que puede ser dudo, que puede ser matemático, que puede ser lineal, también tiene el potencial de ser entretenido, pero el truco radica en que los productores de la televisión educativa sean creativos, sean ingeniosos para que eso no sea aburrido, ni tedioso, ni arrogante, para no reproducir ni repetir esas fórmulas, ¿listo? Entonces aquí en el octavo les planteo un reto, venga, hagamos televisión, hagamos contenidos que sean buenos, que sean entretenidos, que no sean tediosos, que no sean arrogantes, que le hablen de manera familiar al televidente, no con conceptos rimbombantes o epistemológicos que nadie entienda, ¿no? Porque la pantalla es para eso, para percibir quién soy, para comprender quién soy y para poder aprender, pero de una manera más entretenida. Él dice en el noveno, la televisión educativa es una práctica vital que reconoce a los maestros en cuanto trabajadores de la cultura y del nuevo ciudadano. Es importante tener la mirada de los profesores, es importante tener la mirada de los maestros, de brindarles a ellos esa posibilidad de hacer televisión con los recursos con los cuales contemos. Hoy por hoy a nosotros los profes se nos impone algo, y así es el cambio de paradigma, y es producir materiales de carácter audiovisual, grabar videos, proponer este tipo de videoconferencias, etcétera, etcétera, pero también enseñémosle a los profesores y a los maestros que lo pueden hacer de otra manera, de una manera más significativa. Aquí el rol de ellos y la experiencia del profesor es supremamente vital porque ellos son los que saben históricamente cómo han venido trabajando sus didácticas, sus pedagogías y sus modelos y cómo podemos bajar eso a ese lienzo cinematográfico, a ese lienzo audiovisual, a ese lienzo televisivo. ¿Listo? Entonces aquí es importante contar con la experticia de los profes para poder hacer televisión educativa. Y finalmente él dice, mire, la televisión es educativa en cuanto genere proyectos de interactividad con la comunidad educativa. Mire, qué buena, hay trabajos de grado que tienen la licenciatura muy bacano para hacer televisión con comunidades, ¿no? Entonces entregamos las cámaras en las comunidades, hacemos un proceso para que cuenten historias. Alguna vez les mostré el tema de Belén de los Andaquíes, que es un ejemplo maravilloso en donde hay una escuela audiovisual y los pelados cuentan las historias propias de su pueblo a través de la cámara. Eso genera identidad, eso genera cultura, eso genera patrimonio, eso genera interactividad, teniendo personas utilizando la cámara, utilizando la edición, utilizando esa representación audiovisual para expresar y para contar sus propias historias. Y eso genera interactividad, muchachos. Eso genera también que podamos mezclar y tener híbridos de medios. Hoy la televisión por la televisión no basta, la televisión está en las redes sociales, está en la radio, está impresa, está en internet.
un híbrido, un maridaje muy bacano de formatos que utilizados de manera potencial, pues pueden llegar a educar. Utilizar esas narrativas que ustedes conocen, esa narrativa transmediática, crossmedia, la multiplataforma, esas narrativas que propone Jenkins, que actualmente operan en los medios de comunicación. Utilicemos esos modos de narrar, utilicemos esas multiplataformas para generar mensajes educativos, para llevar conceptos propios de educar, de generar reflexión y generar también procesos de investigación. Básicamente quería hacerles esta introducción, muchachos, de este documento. Vamos a seguir abordando, seguramente ampliando ya con ejemplos técnicos. Les voy a mandar algunos links con el que el mundo de Big Man, me parece un muy buen ejemplo. El profesor superó el capítulo que les contaba yo de la independencia de Colombia. Otros programas educativos de los años 80, vamos a hablar de algunos referentes de dónde parte la televisión educativa, sobre todo en los años 80, cuando una de las ideas era que las personas en su casa, por ejemplo, hicieran ejercicio, o les entregaban el video, ¿cierto?, con la grabación del profe para reproducir. Entonces el profe enseñaba las matemáticas y esos videos se entregaban, ¿no? A quienes no tenían acceso a un televisor o algo así, se entregaban esos videos con esas lecciones, ¿no? O cuando queríamos hacer ejercicio, ¿no? Entonces aprenda a hacer una rutina de ejercicios en 21 minutos y baje calorías. Entonces uno reproducía a esa persona ahí que estaba grabada en la pantalla y uno reproducía los movimientos para bajar de peso, ¿no? Entonces allí radica un poco todo eso en los 70, en los 80, el concepto de la televisión educativa como una manera de que las personas en su casa, ¿cierto?, en su intimidad, desarrollaran destrezas, habilidades y competencias propias para resolver problemas de la cotidianidad, ¿no?, para desarrollar conceptos y para aprender habilidades manuales o habilidades conceptuales específicas. ¿Listo? Entonces, básicamente este fue un brochazo. Vamos a meternos, insisto, con la historia, luego con algunos ejemplos de televisión educativa, y así vamos a abordar entonces esta unidad, cerrando nuestro semestre de televisión. Muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? Assassin's Creed es muy educativo, sí. El credo de los asesinos, y de hecho hay una película. Ese juego es muy histórico, ese juego uno lo puede ver desde lo educativo en la medida de que le presenta a uno los hechos de la reconstrucción de la historia. De hecho hay un juego centrado en España, ¿no? ¿Cierto? Ahí me ayudan con la Revolución Española, ¿no? Algo así. Ese juego... Profe, fue la francesa, es que son varias, son la francesa, por ahí, sí, por ahí también en Italia, son varias. Entonces, eso es educativo en la medida de que toca esos datos. Entonces a uno le interesa tanto que venga, estoy jugando, no sé, en la Revolución Francesa con este personaje y estoy aquí haciendo alguna misión, y luego voy y me dicen, la Revolución Francesa es esto, esto y esto, voy y la busco en un libro, voy y la cito en clase. La Unity es la francesa, mire, ahí está, muy bien. Sí, es un buen ejemplo de videojuegos educativos muy interesantes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos?